hipertensión. Habíamos revisado los 4 grupos más importantes de la hipertensión y estuvimos desarrollando lo que es el sistema renal de medicina aldosterona, ¿no? Hemos visto prende los inhibidores IECA, ARA y el inhibidor directo del ARA. Los 3 grupos van a interferir en lo que es el sistema renal medicinal. Habíamos visto que los IECAS a su vez habíamos entendido un poco que aquello que contenía el grupo de carboxilo eran las drogas que liberaban metabolitos activos, ¿no? Hasta 1000. El más importante era ¿cuál? El enalapilato, ¿cierto? Pero también los demás podían liberar enalapilato o finapilato, ¿no? El prototipo de este grupo es el captopril, ¿cierto? Es el más básico. Luego tenemos el enalapril, en segundo lugar el ser usado en todo el mundo. Todos estos, el lisinopril, quinapril, ¿no? Se podían aplicar en el tratamiento de la hipertensión arterial. Incluso habíamos visto, ¿no?, que algún estudio lo recomendaba, ¿no?, como general. Habíamos visto también los beneficios, sobre todo si no tienen hipertensión arterial. También habíamos visto el beneficio que tiene en lo que es la hipertrofia. Inhibían la hipertrofia, podían retrasar la microalbuminuria, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces ahí nos habíamos quedado. Entonces solamente con aplicar IECAS se podía normalizar la presión del 50% de los pacientes y el 90% de los pacientes mejoraban con ese tratamiento. Entonces eran de primera. Habíamos dicho además que este fenómeno de retardar la hipertrofia no lo comparte prácticamente con nadie. Son los únicos medicamentos que pueden hacer eso de este grupo. Pero existe otro grupo de fármacos que también podrían hacer eso. ¿Cuáles son? Los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores también pueden tener ese efecto de disminuir la hipertrofia. Y eso es bueno. Y es algo que tú lo vas a tener que elegir. Nosotros vamos a tener que seleccionar eso. ¿En quién usamos beta block? ¿Y en quién usamos IECAS? No funciona, ¿no? ¿En truco? Ya. Entonces, ¿en quiénes usarían IECAS? Por ejemplo, en aquellos que están hipertensos. Por ejemplo, en aquellos que tienen bradicardia. En esos pacientes, si tienen, por ejemplo, un infarto al miocardio, yo debo usar de primera elección IECAS. ¿Y en quién usarían beta-block? En aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen hipertensión, pero que tienen taquicardia. Los beta-bloqueadores van a producir bradicardias, van a controlar la frecuencia cardíaca. Lo estoy hablando claro, ¿cierto? ¿En quiénes uso IECA? Para remodelador cardíaco, se llama eso, después de un infarto. El problema es que después de un infarto, no, se produce un infarto en la pared del ventrículo, y esto con el tiempo que, si no le doy nada, ¿qué va a pasar con esto? Va a cicatrizar, ¿cierto? Y si va a cicatrizar, ¿cómo cree que va a quedar el miocardio en esta parte? Va a quedar así. Va a quedar así. Y acá estará la aurícula, acá estará el ventrículo, y el músculo cardíaco quedará así. Y esto va a quedar como un aneurisma cardíaco. Muchas veces pueden desarrollar aneurismas cardíacos. Entonces, esto es cuando yo dejo
que un infarto evolucione simplemente. Pero si yo le doy, ya sea IECAS, o qué cosa más estoy diciendo, beta-block, o sea, si yo le doy cualquiera de estos, esta cicatrización del corazón va a ser diferente. Se va a reducir totalmente y el músculo cardíaco va a tender a recuperarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál quisieras tú que pase con tu pariente? ¿Esto o esto? Esto. Una remodelación, disminuir la cicatriz, disminuir la cantidad de infarto, o perdón, la cantidad de tejido cicatrizal. Eso pueden hacer cualquiera de estos dos, los beta bloqueadores o los IECAS. Entonces, cuando nosotros tenemos un infarto, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Cuál es el tratamiento de elección? Y eso tiene que estar bien claro en su cabeza, chicos, ya para que no estén navegando como los residentes. Lo primero que ustedes tienen que hacer es reperfusión. El tratamiento de elección no es darle beta-block y IECAS. No, eso no es el tratamiento, es la reperfusión. Si yo hago reperfusión, ¿qué va a pasar con este corazón? Va a quedar intacto, sin nada. ¿Vamos? Esto es si yo hago reperfusión. ¿Cuál es la segunda opción? Entonces estamos quedando en eso. Primera elección, ¿cuál es el tratamiento del infarto? Reperfusión. Por diversos mecanismos, ya sea por angioplastía, dilatación de balón, voy a hacer cualquier cosa, no sé, pero es un procedimiento que se hace, ¿no es cierto? Reperfusión. ¿Cuál es la siguiente elección a esto? La siguiente elección es la trombolisis. ¿Ya? La trombolisis. Si yo no tengo este sistema que hace reperfusión, ¿qué tengo que hacer con el paciente? Reperfundirlo, ¿pero con qué? Con trombolisis. Y si no he tenido ninguno de estos, y si ya se ha producido un infarto, ¿qué tengo que hacer? O inicio IECAS, o inicio ARAS. No, perdón, beta. ¿Vamos? ¿Para qué? Para disminuir el daño que ha producido el infarto. ¿Vamos? Entonces, estoy dejando bien claro, ¿cierto? ¿Han entendido o no han entendido? Otra vez. Repetimos entonces, ¿cierto? Si viene un paciente con infarto, ¿cuál es mi primera elección? Reperfusión. Por cateterismo, ¿cierto? Por cateterismo se hace por cateterismo. Le hago la cineangiocoronografía, le hago la reperfusión y ya está bacán. Sale, ¿necesita betabloqueador y ECAS? No. Puede necesitar, pero por otra causa, por ejemplo, por la hipertensión, por otra causa, pero no necesariamente para remodelar. Si no tengo el cateterismo, la reperfusión, ¿qué hago? ¿Qué hago? Trombolisis. Trombolisis. ¿Vamos? Porque la trombolisis también puede evitar que haya un daño al miocardio. Y si no tengo trombolisis, ¿qué tengo que hacer? Ya se ha producido un infarto. Ahí sí, voy a usar beta-block y ECAS. ¿Para qué? Para disminuir el efecto del infarto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. ¿Cuáles son las ventajas de estos fármacos? ¿Cuál? Y le estoy diciendo en qué paciente, ¿no es cierto?, voy a elegir cuál. ¿No es cierto? Beta-bloqueadores, ¿quién voy a elegir? En aquellos pacientes que tienen taquicardia, hipertensión. ¿Y en quiénes voy a elegir IECAS? En aquellos que tienen bradicardia con hipertensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se han entendido eso? Es bacán, porque eso les va a ayudar mucho en su parte de desarrollo profesional. Miren, ¿qué hace? Miren, hay estudios, varios estudios grandes, muy grandes, que confirman que en sujetos con disfunción sistólica evita o retrasa la progresión de la insuficiencia cardíaca, o sea, facilita la remodelación cardíaca, aminora la incidencia de muerte súbita y de infarto miocardio, los dos, o sea, tanto los IECAS como los beta bloqueadores. Disminuye la hospitalización y mejora la calidad de vida de los pacientes. O sea, darle IECA a un paciente que tiene infarto es darle vida, es regalarle vida. Darle beta bloqueador a un paciente que ha tenido infarto es regalarle vida. Y si no le dan, lo están condenando a que en el siguiente infarto, o sea, ¿cómo va a quedar? Yo estoy diciendo, si no le doy, ¿a
acá va a haber un daño, ¿cierto? Porque esto se va a volver como una pared así, delgadísima. Acá vamos a hacerlo con sus cavidades, mismo acá. Así, ¿no es cierto? O sea, acá está el músculo, no hay músculo de acá. Todo esto ha muerto, ¿cierto o no? Este es el ventrículo izquierdo, ¿estamos? Todo esto es músculo cardíaco, ¿estamos? Pero acá, ¿qué ha pasado con el músculo? Ha muerto. ¿Por qué? Porque ha pasado un infarto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este músculo, en el siguiente infarto, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a quedar el corazón? Por decir que se muera toda esta parte interventricular, ¿cómo va a quedar? Así. Yo te pregunto, ¿cuánto de fracción de eyección crees que va a producir este músculo que queda? 20%. ¿Qué va a hacer la persona? Vamos. Pero si esto yo aminoro y disminuyo esta cantidad de infarto, pues todavía incluso hasta le podría dar tiempo para que en el siguiente infarto podría morir esto, y le aumenta la fuerza de contracción. Eso es crítico en un paciente. Tenemos un paciente ahorita. Tengo un paciente ahorita en la UCI, paciente de Uruguay. Déjenme tranquilo, yo no necesito cardiólogo. Se ha ido y agarró su lampa y se ha ido a caminar el maíz. Estaba subiendo el primer surco y ¿qué pasó? Colapsó y ¡pum! Se cayó. Empezó a botar espuma. No le creyó al cardiólogo, pues no. Eso cada uno elige. ¿Cómo ha llegado cómo que creen? ¿Cuál es el diagnóstico de eso? Esfuerzo, cae, le falta aire y empieza a botar espuma con sangre. ¿Cómo se llama eso? En un paciente cardiópata. Vamos chicos, vamos. Edema agudo de pulmón por insuficiencia cardíaca descompensada. Lo hemos traído, furosemida, le hemos dado un poco de digital y ahora está mejor. ¿Estamos? Pero su pronóstico de vida de ese paciente es malísimo, o sea, morir. ¿No es cierto? Porque la insuficiencia cardíaca se gradúa en 4 grados, ¿no es cierto? 4 grados. En el grado 5, presenta insuficiencia cardíaca o agitación, ¿a qué actividades? Incluso al reposo. ¿Han visto alguna vez una persona así? Cuando vayan a los hospitales van a ver eso. Uno no puede creer eso. Es esto. Esto es el causante de eso. ¿Por qué? Porque ha tenido infarto. Nadie le ha dado IECA. Nadie le ha dado, ¿no? Beta bloqueadores. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Seguimos entonces, ¿ya? Ahí está el infarto agudo de miocardio. A menos que no estén contraindicados, pueden administrarse incluso con los trombolíticos, con la aspirina. ¿Para qué? Para reducir el tamaño del infarto, para reducir la cicatriz cardíaca. ¿Estamos? Lo que hemos hablado, ¿cierto? Y eso disminuye la apoplejía y la muerte, disminuye las arritmias. Bueno, es muy bueno darle esto, chicos. ¿Estamos? Y ahí vamos a ver qué tipo de beta bloqueadores se debe dar, ¿no? Insuficiencia renal crónica también. Miren, cuando la insuficiencia renal está con microalbuminuria, está empezando, olvídense, todos estos IECA son nefroprotectores. Ya les he dicho, incluso pueden anular la microalbuminuria. Pero si la insuficiencia renal ya está declarada, la van a empeorar. Entonces, ¿quién va a decidir en qué momento darle IECAS? El médico. Tiene que evaluar en qué estadio de la insuficiencia renal está. ¿Estamos? Y también, en casos de diabetes mellitus, también puede producir nefropatía, ¿no? Ahí está, lo que les decía, ¿no? El captopril previene o retrasa la progresión de la nefropatía. ¿Estamos? En estadios iniciales. Pero en estadios finales, ¿qué hace? La va más bien precipita. Entonces, cuando uno hace diagnóstico de hipertensión, no solamente tiene que ver, presión, ¿cuánto está? 150, 90. Según la clasificación está en segundo grado.
Eso no es diagnóstico. ¿Qué tiene que hacer? La primera parte, ¿cuál es? La primera parte es el diagnóstico, ¿estamos? Y la segunda parte es evaluar los órganos que pueden estar comprometidos, los órganos blancos. ¿Cuáles son, hemos dicho? La vista, cerebro, riñón y corazón. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cuáles son las complicaciones? Ya, hemos dicho. ¿Cuál es la complicación más frecuente en los IECAS? Ahí está. 20% de los pacientes van a presentar tos. Es tanto así que muchos de esos pacientes que prefieren dejar el medicamento. ¿Vamos? Sin saber lo que se están perdiendo. No, sí puedes darle, pero va a ser como un sintomático. Pero acuérdate, la codeína va a tener estreñimiento. ¿No es cierto? ¿Qué hace? Lo deja. En vez de ir al médico y decirle, doctora, tengo mucha tos, por favor, cámbiame de medicamento. Si la tos es muy incapacitante, ¿cuál es la opción que tenemos de estos medicamentos? Los ARAS. Así de simple. ¿Cuál es el segundo efecto colateral que se ha dicho? Impotencia. ¿Estamos? Alteraciones posturales. Sobre todo con las primeras dosis. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes. Por eso yo les decía alguna vez que a estos pacientes no se les debe empezar con dosis recomendadas. Siempre se les debe iniciar con dosis, la mitad de la dosis recomendada. Si te dicen, por ejemplo, en el caso del captopril, 25 miligramos cada 8 horas, no me lo tranquilo. Inicia en 12.5 miligramos en la mañana y en la noche, hasta que se adecue su cuerpo. A la siguiente semana le darás una tableta en la mañana y en la noche. A la siguiente semana, si no cede la presión, 25 miligramos cada 8 horas. ¿Estamos? Se puede dar hasta 50 miligramos cada 8 horas. Se puede dar hasta 150 miligramos. Pero empecemos por esta razón, hipotensión. Raramente se puede producir hiperpotasemia. No se sabe el mecanismo de acción. ¿Cómo produce hiperpotasemia? No se sabe. ¿Ya? Insuficiencia renal aguda, ya les he dicho que cuando la insuficiencia renal está declarada, los IECAS que va a dar, insuficiencia renal. Lo va a empeorar. Pero en estados iniciales, ¿cómo va a ser? Lo va a mejorar. Finalmente, potencial fetopático. Todos estos fármacos están contraindicados en el embarazo. Hay juicios de estos fármacos. Hay gente que es hipertensa y que está gestando y va donde el médico y le dice, ¿sabe qué, doctora o doctor? Estoy gestando, ¿puedo seguir tomando captopril? Tome nomás, señora. Ah, tome nomás. ¿Cómo nace? Con labio de proín, para dar el hendido, ¿estamos? Y después ahí está el juicio, ¿no? Y finalmente, estos son los que más angioedema producen. Dentro de los efectos de hipersensibilidad, el efecto colateral más temido de estos y más frecuente es el angioedema. Es el angioedema. ¿Estamos? Hemos visto. Toman el primer medicamento y ¿qué pasa? Se les hincha la lengua. Angioedema. ¿Cuántos pueden desarrollar? 0.1 a 0.5% de los pacientes. Otra es alteración de sentir el gusto de las comidas. Come pollo a la brasa, eso me gustaba. Agarran el pollo y no comen. Y comen como si estarían comiendo, no sé, nada. ¿No? Entonces se quejan también de esos pacientes. Disgeusia, angioedema, neutropenia, hepatotoxicidad. ¿Estamos? Entonces ya saben varios efectos colaterales. ¿Ya? Los ARA2 son mucho más recientes y estos son derivados de este ácido, ¿no? Del ácido 5-imidazol acético, ¿no? Que atenúa las respuestas angiotensígenas, ¿no? Lo que les he dicho, ¿no? ¿Cuál es el gol estándar? Los sartán. Acá sí tienen que memorizar, lo siento mucho, pero es círculos. Me gustaría enseñarles álgebra, ya les he dicho, ¿no? Para que 2x más 1 igual a 5. ¿Cuánto vale x? 4. No, 2 nomás, ¿no? Me gustaría enseñarles álgebra, de verdad. Muchos años he enseñado eso. Pero,
negociar. ¿Por qué? Porque los sartán es el ARA más básico, es el menos potente. Y después se va a sumar las potencias. Y les voy a enseñar un secreto. ¿Estamos? Otros efectos farmacológicos, ¿no? ¿Cuál es su mecanismo de acción de los ARA? ¿Se ligan a qué? Al receptor, ¿a qué? AT1. No me vean como AT2. Y eso en el examen, porque piensan que es IECA, es inhibidor de la angiotensina 2, y entonces actúa en el receptor AT2. No. Sí puede bloquear el AT2, pero no lo hace con la potencia que hace sobre el AT1. El AT1 es el responsable sobre los vasos sanguíneos. ¿Vamos? A este receptor se va a unirse con una afinidad 10.000 veces mayor que la angiotensina 2. ¿A cuál va a preferir? Es como el Christian Meyer. ¿Cuántas chicas quieren estar con Christian Meyer? 10.000. ¿Estamos? 10.000 veces más igualito se va a liberar. ¿Estamos? Bueno, es una broma grosera, pero más o menos se entiende, ¿no es cierto? Ya. ¿Estamos hablando? ¿Estás preocupado? Angiotensinógeno, no se olvide, se produce la angiotensina 2, se une al receptor AT1. ¿Quién bloquea a este señor? Los ARAS, ¿no es cierto? Por lo tanto, ya les he dicho la otra vez, los niveles de angiotensina 2 son normales o altos. La bradicina C metaboliza de forma normal. ¿Produce tos? No. Esa es la ventaja de los ARAS, no produce tos. Pero los efectos que tenía sobre algunos, sobre por ejemplo la remodelación, no lo va a tener en la potencia que lo tiene estos dos IECAs. ¿Cuáles son? Todos estos tienen memorizar, ¿no es cierto? Tienen memorizar. Son los amigos sartanes, ¿no es cierto? Yo les digo los amigos tarzanes, pero ustedes le dicen los amigos sartanes, ¿no es cierto? ¿Cuál es el más básico que hemos dicho? Los sartán, ibersartán, candesartán, olmesartán, telmisartán, valsartán y eprosartán. ¿Vemos? Eso tenemos que ir. ¿Cuáles son los más usados? Los sartán, después ¿cuál más? Valsartán también he visto que usan bastante, después ¿cuál más? Ibersartán también, algunos, bueno, candesartán, eprosartán, bueno, para la química más, ¿no? Pero, cuidado, esto tiene un orden, y eso les iba a decir, acá está. Estos tienen un orden de potencia. ¿Cuál es el más básico que debemos dar? Los. Si no funciona el losartán, ¿qué debemos dar? Valsartán. Si no funciona el valsartán o el telmisartán, ¿cuál debemos dar? El ibersartán o el eprosartán. Si no funcionan esos, ¿qué damos? Candesartán y olmesartán. ¿Estamos de acuerdo? Tienen una potencia para iniciar. Pero no, pues, algunos son genios, ¿no es cierto? Me frente, doctor, ¿cuándo tiene usted de presión? 140, 90. Ya tome candesartán. ¿Estará bien indicado eso? Por eso hay un orden de las cosas, ¿no es cierto? Hay un orden de las cosas. No se debe iniciar como sea. Pero la gente se desespera, pues, ¿no? No sé por qué. Ustedes pueden creer que hay gente que va a un consultorio, le dice, doctor, tengo tos, tengo un dolor de espalda. Ya, de frente, mero tener vancomicina. ¿Ustedes pueden creer que hay gente así? En vez de darle lo que debe ser. ¿Cuál es el fármaco de elección de una rinitis, en una bronquitis de base? ¿Cuál es? Actualmente, ¿cuál es el tratamiento de elección? ¿Cuál? Después, amoxicilina más ácido o claritromicina, ¿no? Pero de frente le dan levosimentan, le dan muy bien las cosas. Ya, bueno. No estamos para eso, hay que aprender esto, ¿estamos? ¿Sí? El menos potente, losartán, valsartán. El más potente, candesartán, olmesartán. ¿Estamos? Ya. Diferencias donde actúa, uno actúa bloqueando la enzima convertidora, el otro actúa bloqueando los receptores, ¿no? Ya les he dicho, los niveles de bradicinina son normales en los ARAS, son elevados en los IECAS. Los niveles de angiotensina 2, ¿cómo son? Elevados con los IECAS, y acá están normales, ¿no es
¿cierto? En los aras, ¿cierto? ¿Estamos? No, con los yekas están bajos, ¿no? Y con los aras están. ¿Dónde actúan sobre los receptores AT1 o AT2? AT. Inhiben. Ahí pueden incrementar los niveles de angiotensina, justamente lo que les decía. ¿Ya? Inhibidores incrementan los niveles de diversos sustratos como la bradicina. Esos son los yekas. Acá también pueden aumentar los niveles de bradicina, pero no va a producir todos porque el yeca está bien. Efectos farmacológicos. A ver, vamos. Contracción inhibe la contracción del músculo liso, por lo tanto baja la resistencia periférica. Inhibe las respuestas presoras, sobre todo de la angiotensina 2, y eso es bueno. Inhibe las respuestas presoras lentas, disminuye la síntesis de aldosterona. Inhibe la sed, inhibe la liberación de bradicinina o de vasopresina, inhibe la secreción de aldosterona, esta que decía, inhibe la liberación de catecolaminas, intensifica la neurotransmisión noradrenérgica, intensificación del tono simpático, o sea, refuerza la acción de la noradrenalina para compensar la presión arterial. Cambios en la función renal, ¿no? E hipertrofia e hiperplasia de las células, que es mucho menos que con los yekas, ¿no? También puede tener cierta acción sobre eso. Muy bien, aplicaciones terapéuticas. Entonces, 1, hipertensión arterial. En la hipertensión arterial están indicados, tienen las mismas indicaciones que los yekas. Irbesartán y losartán están aprobados en la nefropatía diabética para retrasar, ¿no?, la nefropatía diabética. El losartán se puede usar junto con el valsartán en la insuficiencia cardíaca. Los ARA2 son nefroprotectores y el losartán es seguro y eficaz en el tratamiento de la hipertensión portal. Esto es importante. ¿Cuál es el fármaco de elección en el tratamiento de hipertensión portal? Propanolol, un beta bloqueador. ¿Cuál es el segundo? Es el losartán. ¿Estamos? El losartán. Comparten algunas actividades, ¿no? Efectos colaterales, ya hemos dicho. ¿Cuál va a ser la diferencia más marcada con los yekas? Ahí está, no produce. No produce. ¿Estamos? Y ya sabemos por qué, fisiológicamente. Incidencia de angioedemas es mucho mayor con los yekas que con los aras. ¿Estamos? Mucho. Ambos son teratogénicos, los dos están contraindicados en la hipertensión arterial. Pueden causar también hiperpotasemia igual que los yekas, ¿cierto? También pueden tener el efecto hipotensor, ¿no?, de las primeras dosis. Eso hay que tener mucho cuidado. Excepcionalmente, significa excepcionalmente en más de 1 millón de personas que lo usan. Anafilaxia, disfunción hepática, hepatitis, neutropenia, granulocitosis, prurito, urticaria, hiponatremia, alopecia, vasculitis, incluso produce la púrpura de Knox-Short, ¿no? Entonces, fíjense que podría desencadenar un síndrome, ¿no?, autoinmune. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Aras y yekas. Muy bien. Ya, muy bien. Ahora tenemos los. ¿Cuáles son los diuréticos más usados? Los diuréticos que debemos recordar más. Gracias. ¿Cuáles estaban acá? Yekas, aras, canceroantagonistas y diuréticos. ¿Cuáles eran los diuréticos? Las tias. Los beta block no entran acá, ¿no? Entonces, acuérdense de eso. Entonces, ¿cuáles son los diuréticos que más debemos saber para el tratamiento de hipertensión? Las tias. Pero eso es hablando, pues, así del tratamiento, ¿no? Pero existen varios diuréticos, ¿no?, desde los menos potentes a los más potentes. ¿Qué son los diuréticos? Eso, ¿no es cierto? Aquellos que nos ayudan a orinar mucho. Pues es el único fin de los diuréticos, no. El origen, los diuréticos tienen dos fines, ¿no? Alterar la concentración de electrolitos o
aumentar o regular la volemia del paciente, ¿cierto? O aumentar el flujo urinario, que se llama, ¿no? Ustedes ya conocen esto, están haciendo más, ya han hecho como 10 veces, ¿no? Todo se origina en el glomérulo. Qué bacán, los nefrólogos, ¿alguien quiere ser nefrólogo? Qué bacán es el riñón. El riñón es un órgano maravilloso. Este es un servidor. La verdad es eso. Cuando hacen prácticas los niñitos, los bebitos, de cómo funciona un riñón, les dicen, traigan un servidor. Y ahí pasan un cubo, ¿no? ¿Y qué se filtra? Solo los chiquititos, pero igualito es el riñón. ¿Qué cosa va a filtrar? ¿Qué es lo que más filtra? Las proteínas. Las proteínas no pueden pasar acá. Las proteínas más de 300 kilogramos no pueden pasar. Todo se queda acá, ¿cierto? Y eso genera un mecanismo de contracción, ¿cierto? Eso pasa a los capilares de acá y eso mismo jala el agua. O sea que es una maravilla. Una vez que pasa de acá, ¿qué pasa? Acá en esta zona se reabsorben todos los solutos que se han filtrado de la glucosa, el sodio. 90% de todos los solutos se reabsorben acá. ¿Dónde? En el túbulo contaminado. Y el agua también, casi 70% del agua se reabsorbe. ¿Qué pasa acá? Lo que no se ha reabsorbido. ¿A dónde? Al asa de G. En acá, ¿cuál es la enzima más importante? O la proteína más importante. ¿Cuál es lo más importante? Madre mía, es que tiene que estudiarle, chicos. ¿Cuál es lo más importante acá? Miau, doctorita. No se estrese, doctorita. Vamos. Glucosa. No, acá lo más importante es la nitrasa carbónica. Acá está la nitrasa carbónica. Acá, ¿quiénes son los más importantes? Díganme. Miau. Madre mía, vamos a suspender que la clase. Sí, doctor. Acá, ¿quiénes están? Las bombas. Sodio, cloro, sodio, potasio, 2-cloro, ATPasa. ¿Estamos? Sodio, potasio, 2-cloro, ATPasa. Acá, en el túbulo contorneado distal, no, sí, hay aquapolinas, pero ¿cuál es la bomba más importante acá? La sodio, cloro, ATPasa. Y acá en el túbulo contorneado, en el túbulo colector, ya, hay aquapolinas, ¿qué más? ¿Y acá quién actúa? La hormona antipirética. Todo ese flujo de cosas que van pasando acá con esas bombas van a producir un flujo urinario. ¿Estamos? ¿Cuánto es el flujo urinario normal? 0.5 cc por kilogramo por hora. Ese es el flujo urinario. Eso fue pregunta del examen del anterior semestre. ¿Ya? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante eso? Todas nuestras funciones vitales finales hagan maravillas en nuestro cuerpo. Por ejemplo, que estés orinando más de 0.5 cc kilo hora, ¿qué habla? ¿Qué te dice? ¿Qué podríamos interpretar? ¿Que la hiperfusión renal está bien? ¿Sí o no? Claro. ¿Qué más puede decir? ¿Que la circulación está bien o no? Claro. ¿Que el corazón está funcionando normal o no? Claro, ¿no es cierto? O sea, con un paciente que está perfundiendo y está orinando más de 0.5 cc kilo hora, te está diciendo que tu organismo está funcionando de maravilla. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que tienes que intentar. Por ejemplo, ¿no? Mucha gente, ¿no? Y disculpe que haga esa comparación, ¿no? Por ejemplo, la defecación. ¿Qué significa la defecación? Si tú le preguntas a una persona de la calle, te dice, qué cochino, este es un cerdo. ¿No? Para mucha gente es eso. Pero para el gastroenterólogo, ¿qué es la defecación? Es la fuente de información más grande que tiene. Para la persona que está con un ritmo evacuatorio normal, significa que todo su aparato digestivo está funcionando perfecto. Las características, si es, ¿no? Color amarillo, brilloso,
¡Qué maravilla! Su organismo de esa persona está, su aparato digestivo está funcionando bien. La secreción de bilirrubina está excelente, la secreción pancreática está excelente, ¿sí o no? Eso es lo que te está diciendo. Entonces tú tienes como médico interpretar eso. Igual, cuando un paciente orina más de 0,5 cc hora, sin diuréticos, sin nada, ¿qué significa para mí? Que lo que estoy haciendo está haciendo bien. Eso significa, para mí personalmente, significa homeostasis en el organismo de un paciente. Y si ese paciente ha venido con anemia, si ese paciente ha venido hipotenso, si ese paciente ha venido séptico, si ese paciente ha venido con insuficiencia cardíaca y está orinando más de 0,5 cc kilo hora, uy, yo le doy gracias a Dios, le digo, Señor, este pata va bien. Pero si eso no pasa, pues tengo que hacer algo en este aparato para que el paciente empiece a orinar. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a producir? ¿Qué es lo primero que va a matar el organismo? Si no hay perfusión acá, ¿qué es lo primero que va a matar? ¿Va a matar el glomérulo de frente? ¿O qué va a hacer? Entonces va a empezar por acá. Va a matar las células epiteliales. Acá hay un epitelio. ¿Qué tipo de epitelio hay? Cilíndrico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a hacer acá? Va a empezar a matar al túbulo colector. Después, ¿qué va a matar? Al túbulo contorneado distal. Después, ¿qué va a matar? Las células de acá. Y todo ese flujo sanguíneo, ¿dónde va a ir? Acá. Acá. ¿Por qué? ¿Por qué, joven? Y finalmente, cuando la hipotensión esté severa, la anemia esté en el suelo, la diarrea esté perdiendo líquidos, el paciente con náuseas, vómitos, diarreas, con todo, ¿qué cosa es lo final que va a matar? Al último que va a matar, el glomérulo. ¿Por qué va a matar al final el glomérulo? Porque usted lo dice, doctor. Ya, ven. ¿Por qué? La perfusión sí está llegando a las zonas distales donde no llega la perfusión, es donde más ataca. Entonces, eso sí contigo. ¿Saben por qué? Porque los glomérulos no se regeneran. Es igual que en las células nerviosas. Si muere una célula glomerular, nunca más se va a regenerar el podocito. ¿Estamos de acuerdo? Es igual que una neurona, es igual que una célula cardíaca. Por eso son órganos nobles, acuérdense de la perfusión sistólica. Acuérdense. ¿Estamos? ¿Y esto cómo se llama cuando se necrosa todo esto? Necrosis tubular. ¿Estamos de acuerdo? Qué bacán es nuestro organismo. Entonces yo voy a manipular esto. Y ya está, la pregunta del millón. Tenía que nefrología. La pregunta del millón. ¿Cuál es el tratamiento de elección cuando hay oligoría? Pues ¿cómo se define insuficiencia renal? Una tasa de filtración. ¿Y cómo mides la tasa de filtrado a un paciente en shock? Menos del 25, que bacán la teoría, si mídelo. Con la creatinina. Uno es la creatinina, ¿no es cierto? Elevación de 2 o 3 veces la creatinina. ¿Y cuál es el otro? ¿Ah? Uria en sangre. No, la creatinina es el que más, la urea no me interesa. La urea es la que más. Perdón, la creatinina es la que más. ¿Y cuál es el otro? Ya le estoy diciendo. El volumen urinario. O sea, yo en mi paciente lo único que voy a ver es volumen urinario y creatinina, nada más. La urea es un acompañante, sí, pero que me puede ayudar en algunas cosas, sí. Pero me dice cómo está el riñón, no. Vamos. Si yo veo la elevación de la creatinina 2 o 3 veces el volumen o el valor inicial, ese paciente tiene insuficiencia renal. Si ese paciente está orinando menos de 0,5 cc kilo hora, ese paciente tiene insuficiencia renal por más de 6 horas. Nosotros en la UCI, gota a gota, estamos contando en la pichi. ¿Por qué? Porque justamente estamos viendo eso. Entonces, si este paciente, por ejemplo, está en un shock séptico, ¿cuál es el tratamiento de elección? Vamos. Diuréticos. Diuréticos. Claro, le pongo furosemida y va a orinar.
¿Sí o no? Va a orinar 3000. ¿Ya no hay insuficiencia renal? No. Si este paciente está en shock, hipovolémico, en sepsis, lo que sea, y está haciendo oliguria, ¿cuál es el tratamiento de elección? Manejo hemodinámico. ¿Qué es manejo hemodinámico? Vamos, usen. ¿Saben qué es? ¿De qué depende todo que esto funcione bien? ¿Cuál es la presión mínima para que esto funcione bien? 90. 90. ¿Se los he dicho o no? Presión sistólica menos 90. Si está en hipotensión, ¿qué tienes que hacer? Mejorar la presión. Si está hipovolémico, ¿qué tienes que hacer? Dale líquido, dale agua, sangre, lo que sea. Pero ponerle diurético es para que vaya a la insuficiencia renal. ¿Estamos? Eso es lo que no se debe hacer. Entonces, muchas veces en el examen yo les pregunto eso. Y les digo, ¿cuál es el tratamiento de insuficiencia renal? Todos diuréticos, furosemida. Ese no es el tratamiento. ¿Estamos? El tratamiento es mejorar la perfusión renal, mejorar el shock, reponer los líquidos. ¿Para qué? Para que esto no haga necrosis tubular aguda y finalmente glomerulopatía. ¿Estamos? Listo. Entonces, los diuréticos, chicos, los diuréticos no se usan para la insuficiencia renal. ¿Estamos? Puedes usarlos si deseas, pero si es que sabes lo que estás haciendo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo yo lo podría usar bien? ¿Cuál sería la forma correcta de usarlo? Al inicio. Bien. Digamos que este paciente ha venido después de un accidente de tránsito. ¿Estamos? ¿Estamos? Se ha volado la arteria femoral. Ha perdido 3 litros de sangre. ¿Estamos? Y viene y me hace la interconsulta a mí y me dice, oye, tiene presión de 70-20. Diuresis, 0. No ha orinado nada. ¿En cuánto tiempo? En 6 horas. ¿Qué es lo que debo hacer yo acá? Claro, o sea, diurético, no voy a matar al riñón. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que los diuréticos son fármacos que alteran las bombas, alteran esto. Y a costa de eso, de intoxicar esto, producen flujo urinario. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando altero esto, estoy precipitando la insuficiencia renal. ¿Yo le puedo dar consistentemente diurético? Sí. ¿Y va a orinar el paciente? Sí va a orinar. Pero, ¿a costa de qué? De que haga, ahí sí va a precipitar una necrosis tubular aguda de forma segura. ¿Qué tengo que hacer con este paciente? Por ejemplo, le doy sangre total. ¿Estamos? La presión mejora, digamos, a 140, 70. ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? Diuresis 0. Empieza a orinar, digamos, ¿no? 100 cc, o ya 10 cc la primera hora. ¿Ya? En 1 hora. ¿Este paciente sigue en insuficiencia renal o no? Sí. ¿Ahora puede usar diurético? ¿Sí o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo usar o no? Claro, ahora sí puedo usar, porque ya he compensado la pérdida de volumen. ¿Estamos de acuerdo? Pero si yo uso acá, ¿qué pasa? Mato al riñón. Si yo uso acá, puedo mejorar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la única ventaja de usar diurético en un paciente con insuficiencia renal? La única ventaja, jóvenes, es que yo voy a transformar una insuficiencia renal no oligúrica en oligúrica. Perdón, una insuficiencia renal oligúrica en no oligúrica. Acá está no oligúrico, ¿sí? ¿O está oligúrico? Está oligúrico, 0 de diuresis. ¿Acá está oligúrico o no? Sí, 10 es de diuresis. Le voy a poner furosemida. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto va a creer que va a orinar? 1000 cc en una. ¿Claro? ¿Y cuál es la ventaja de esto? ¿Cuál es la ventaja de esto frente a esto? La ventaja es que este paciente se recupera en 4 semanas. Recupera la función renal aproximadamente en 4 semanas. O sea, es 4 semanas que va a recibir diálisis. Este paciente, ¿en cuánto tiempo se va a recuperar? En 1 a 2 semanas. En esas 2 semanas también va a recibir diálisis. ¿Quién quiere recibir diálisis
por más tiempo este precio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya saben, más o menos a grandes rasgos estoy explicando esto, pero sería ideal que repasemos todo esto. Acá hay todo tipo de bombas. Este es un mundo. ¿Cierto? Acá hay bombas, ¿no? De transporte activo, transporte pasivo, hay contratransporte, bidireccional. Acá hay difusión facilitada, transporte activo, transporte facilitado, ¿no? Mirar glucosa, sodio, tantas cosas. ¿Cuál de estos transportes creen que es el más efectivo o el más importante en el riñón? Bueno, en el túbulo conductal proximal hemos dicho que se absorbe todo, ¿cierto? Esto va a ser importante, ¿no? Flujo de convectivo de solutos, ¿no? Arrastre de solutos, ¿cierto? Está tan concentrada la sangre que va a arrastrar todo lo que pueda en la primera porción. Pero a nivel celular, ¿cuál es el transporte más eficiente? Por transporte. ¿Verdad? Difusión, sí. ¿Alguien sabe? Difusión, sí. Acá no está, por si acaso, ¿no? El transporte más importante a nivel celular es el transporte de canales iónicos. ¿Ya? Acá no, en el riñón es el transporte convectivo de solutos, arrastra por ósmosis, ¿cierto? Todos los solutos. Y también existe transporte activo, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las tres funciones del riñón? ¿Cuál? Filtración. ¿Qué más? Secreción, reabsorción. Esas son las tres funciones más importantes del riñón. Hay una función hormonal, no te voy a decir que no. Pero esos no son inherentes en realidad a la función hormonal, ¿no? ¿Cierto? Filtración, secreción y reabsorción. ¿Estamos? La filtración es activa o pasiva. Pasiva, simplemente trabaja con la presión. La reabsorción y la secreción, ¿qué son? Transporte. Es por eso que nosotros cuando un paciente tenemos en shock séptico y está en hipotensión y está en shock, yo no le puedo dar un medicamento que se secrete, no se va a secretar. Un medicamento que se reabsorba, no se va a reabsorber. ¿Cómo están las bombas? Inútiles. No funciona. ¿Por qué? Porque no hay energía. Un paciente en shock séptico, no hay energía. ¿Estamos? Todo eso sería ideal que ustedes repasen. Entonces, los diuréticos, ¿qué son? Son sustancias químicas o fármacos, que llamarle, que van a aumentar, ¿no?, la velocidad de flujo de orina o la rapidez de secreción o excreción de sodio y otros cationes, ¿no? Les he dicho, ¿cuál es el objetivo de los diuréticos? Regular el volumen o regular la composición. Regular el volumen, porque puede hacer perder líquidos de una forma rapidísima. ¿Estamos? Yo le estoy diciendo, ¿no? Le pongo una ampolla de furosemida, ¿cuánto va a orinar? 1000 cc en una hora. ¿Estamos? Composición, ¿puedo hacer una diuresis? Sí. ¿Puedo excretar potasio? Sí. ¿Puedo excretar calcio? Sí. ¿Puedo excretar magnesio? Sí. ¿Puedo reabsorber más calcio? Sí. Puedo hacer muchas cosas. ¿Puedo excretar ácido úrico? También. Puedo hacer muchas cosas. Entonces, los diuréticos son fármacos que van a actuar acá. ¿Cuál es la madre de todos los diuréticos? Ni una vez aprendemos. Hidroclorosis. La madre, la madre de todos los vicios. No. ¿Cuáles son los fármacos? Madre de los diuréticos. ¿Cuáles son? Respuesta. Las sulfonamidas. ¿Estamos? Las sulfonamidas. Todos los diuréticos, excepto solamente algunos que les voy a decir, son derivados de las sulfas. Entonces, pregunta,
¿Qué es lo primero, doctorita, que le debes preguntar a un paciente que está recibiendo diuréticos? ¿Qué es lo primero que debemos preguntar? Eso, si tiene alergia a las azúcares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Este es un fenómeno que se produce en todos los pacientes que usan diuréticos, pero por más de 5 o 7 días. Se llama el freno diurético. ¿Qué hace el freno diurético? ¿Qué es el freno diurético? El organismo busca equilibrar la creación de sodio, de potasio, de calcio, de magnesio a su homeostasis y ya no le hace caso al diurético. ¿Cómo hace eso? ¿Con qué hace eso? Con activación del sistema simpático, cambios en el péptido natural auricular, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumento de la expresión de transportadores, disminución de la presión arterial e hipertrofia de las células epiteliales renales. O sea, estos que van a buscar contrarrestar los efectos del diurético. ¿Cuál es el más importante de todos estos? Eso también fue pregunta. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, señores alumnos, es aumento de la expresión de los transportadores epiteliales. ¿Estamos? Si yo estoy inhibiendo las bombas sodio, potasio, ATPasa, ¿qué va a hacer el organismo? Ay, ¿a qué me importa? Ahora voy a fabricar 10 de esas proteínas. Y se acabó diurético. Diurético ideal, por supuesto, no existe. No existe. Acción sostenida y no brusca, ¿no? O sea, no quiero que orine 1000 en una hora. Me gustaría que orine, pues, 2000 en un día, ¿sí? ¿Cuánto orinamos nosotros? De 1500 a 2500, ¿no es cierto? Pero si orina eso en 2 horas, olvídate, ¿no es cierto? Acción natriurética poderosa para sacar el sodio, ¿no?, en los pacientes. Producir excreción moderada de potasio es uno de los grandes problemas, ¿no? Pierde mucho potasio. Poca toxicidad, pocos efectos alérgicos, bajo costo. No producir hipotensión. Todos los diuréticos pueden producir hipotensión, bajan la presión. Justamente eso va a ser su uso. Producir una excreción equilibrada de sodio y potasio, ¿no? Esas serían las características del diurético ideal. Vamos a clasificarlo en 3 tipos. Máxima eficacia, eficacia media, eficacia ligera. Máxima eficacia, los diuréticos de asa. ¿Por qué? Porque actúa en la asa de Henle. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya. Diuréticos de eficacia media, diuréticos tiacídicos. Están los que nos interesan para el tratamiento de hipertensión. Más importante, la hidroclorotiazida. Los diuréticos de máxima eficacia son 3, 4 todavía no. Furosemida, torasemida, bumetamida y ácido estatínico. Son 4. ¿Estamos? Ya he dicho la torasemida. La eficacia media, los tiacídicos. A su cabeza, la hidroclorotiazida. Y la eficacia ligera, tenemos 3 tipos: ahorradores de potasio, inhibidores de la anhidasa carbónica y los diuréticos osmóticos. Pregunta. Entonces, pregunta: ¿cuál de estos diuréticos es el menos lesivo del riñón? Menos agresivo para el riñón. Los osmóticos, ¿no? ¿Cuál? Un diurético osmótico. Mannitol, más conocido. Los diuréticos osmóticos son, en este caso el mannitol, son los diuréticos más inocuos para el riñón. ¿Por qué? ¿Por qué? Están más lejos de la nefrona. ¿Mm? Están más lejos de la nefrona. Fuerte, hermano. Están más lejos de la nefrona. ¿Están más lejos de qué? De afectar la nefrona. No. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no alteran ninguna proteína renal. Actúan solamente por osmosis. ¿No es cierto? Jalan solamente agua. En cambio, todos estos, ¿qué cosa hacen? Alteran la anhidasa carbónica, ¿no es cierto?, los transportadores, pero el mannitol no altera nada. ¿Estamos de acuerdo?
son muy usados en sala de operaciones, muy usados. Por eso, doctora, no orina, ya, dale manitol, ¿no? Pero el manitol es su uso, vamos a ver después, ¿no es cierto? ¿Cuáles son sus usos? Inhibidores de anhidasa carbónica, inhibidores del transportador sodio-cloro ATPasa, ¿no es cierto? Inhibidores del transportador sodio-potasio 2-cloro ATPasa, ahorradores de potasio. Cada uno de estos va a tener un lugar de acción. ¿Dónde actúan los inhibidores de la anhidasa carbónica? Hemos dicho, en el túbulo contorneado proximal. Los transportadores, inhibidores de los transportadores sodio-cloro, ¿dónde van a actuar? Túbulo contorneado distal. Los inhibidores del transportador sodio-potasio 2-cloro ATPasa, ¿dónde van a actuar? En el asa de Gil. Por eso también se llama diuréticos de asa. ¿Estamos? O también diuréticos de techo alto. ¿Ya? Es su otro nombre. Y finalmente los ahorradores de potasio también van a actuar en el túbulo colector. ¿Estamos de acuerdo? Por diversos mecanismos, ¿no? La anhidasa carbónica va a favorecer la excreción de ¿qué? La excreción de hidrogeniones, ¿no? La excreción de hidrogeniones y va a ahorrar o va a reabsorber al bicarbonato. En este caso, en el caso de este transportador sodio-potasio 2-cloro ATPasa, va a favorecer, ¿no? Va a favorecer la excreción de calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿no? A costa de que estos ejerzan un mecanismo osmótico para eliminar el líquido, el agua, ¿no es cierto? Igual acá, los diuréticos tiacídicos también van a inhibir el transportador, por lo tanto, el sodio y el cloro no van a ser reabsorbidos, ¿no? Al sistema circulatorio y va a favorecer eso una acción osmótica para que se produzca la diuresis. En los ahorradores de potasio va a actuar también reabsorbiendo, ¿no? El potasio y favoreciendo la excreción de sodio, ¿no? Entonces son diversas zonas donde van a actuar estos fármacos para producir la diuresis. Cada uno va a tener una característica. Cada uno va a tener características sobre el sodio, sobre el potasio, sobre el magnesio, sobre los aniones, cationes, sobre la hemodinámica, ¿no? Pero debemos destacar la acción de los que actúan sobre estos, y que son las tiacidas en realidad, sobre los transportadores sodio-cloro. Estos van a favorecer la excreción la poca excreción de calcio. ¿Ya? No van a excretar calcio. Entonces, gracias a eso, se le agrega un uso más a estos fármacos. ¿Cuál es? ¿Qué se produce a partir del calcio? Cálculos. Entonces, las tiacidas son los únicos diuréticos que van a inhibir la producción de cálculos en los pacientes. Entonces, si alguien te dice, ay, cada cierto tiempo elimino cálculos, ¿qué le vas a dar? Tiacida. ¿Estamos de acuerdo? Una tiacida. Ya. ¿Cuál es el que bota más sodio? Los más natriuréticos, estos se van a denominar natriuréticos, van a ser los inhibidores de la bomba sodio-potasio 2-cloro ATPasa. ¿Estamos? Ellos son los que más sodio van a excretar. Los diuréticos osmóticos también excretan sodio. ¿Estamos? Pero también estos, señores, los inhibidores de sodio-potasio 2-cloro ATPasa, miren, van a excretar todo. Sodio, potasio, hidrogeniones, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato, fosfatos, ácido úrico. Entonces, ¿cuál sería, ustedes creen, la complicación de estos fármacos? Desequilibrio hidroelectrólico. ¿Estamos? Estos señores pueden botar hasta el 50% del sodio filtrado. O sea, ¿cuánto tenemos de sal en nuestro organismo? 3.5, 4 gramos de sal, ¿no es cierto? Más. 5 gramos, 6 gramos, 7 gramos.
Entonces, estos fármacos en una hora pueden hacer perder el 50% de esa carga de sólido de crisis. Hay que tener mucho cuidado con eso, con el desequilibrio hidroelectrólico. Y también sobre la hemodinamia. Ya les he dicho, como son potentes, pueden hacer orinar hasta 1 litro, 2 litros por hora. Hemos visto pacientes que pueden orinar 1, 2, 3 litros, ¿no? En una hora, ¿no? 1, 2, 3 litros de hora. Ahora se explican ustedes, yo les pregunto una cosa. Cuando hemos hecho tratamiento de hipertensión aguda, de la crisis hipertensiva, les he dicho cuáles son los fármacos más potentes, cuáles son los que podemos usar. ¿Les he hecho tiazidas en algún momento? Porque fíjense cómo se portan las tiazidas. Miren, sobre el sodio, sobre el potasio, sobre el ácido úrico, sobre la bulimia, sobre la tasa de filtración. ¿Son leves o no? Sí, por eso están de potencia intermedia. Pero fíjense cómo se portan los diuréticos de asa. ¿Cierto? Estos son muy potentes. ¿Qué les he dicho? En el tratamiento de la hipertensión aguda, ¿no es cierto? En el tratamiento de la crisis hipertensiva, ¿cuál es el que se usa? ¿Las tiazidas o los diuréticos de asa? Diuréticos de asa, ¿no es cierto? Hemos dicho la furosemida, ¿cierto? Eso es lo que debemos usar en una crisis hipertensiva. Y es el fármaco más disponible. Yo les pregunto, ¿dónde van a estar haciendo su serum? ¿Hay melatinato? ¿Hay labetalol? ¿Hay nitrocruciato? No hay. ¿Qué tienen? Furosemida. Si ustedes ven un paciente con hipertensión, pongan una ampolla de furosemida y se acabó. Le dan su caftopixita y lo mandan a Cusco. Tranquilos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, estos son los diuréticos más potentes. ¿Ahí ya tenemos ya? Ya hay los